Cuando la base de datos de Access tenga tablas y relaciones, es hora de diseñar y crear algunas consultas, que son los componentes básicos de cualquier base de datos. En este vídeo, aprenderá el proceso básico para crear y ejecutar una consulta, verá una introducción a varios tipos de consultas, creará una consulta en el asistente para consultas y modificará una consulta en el diseñador de consultas. Las consultas son literalmente las preguntas que realiza a los datos. De hecho, formular la pregunta para la que quiere obtener una respuesta puede ser un buen inicio. Por ejemplo, ¿cuántos pedidos realizó Tailspin Toys el mes pasado? El texto de la pregunta le dirigirá a la tabla pedidos y, desde allí, puede seleccionar los campos que quiere ver, crear la consulta y, después, ejecutarla. Este es el flujo básico para la mayoría de las consultas. Realice una pregunta y, después, elija un origen de datos, las tablas o incluso los resultados de otra consulta que contengan los datos, para obtener la respuesta a la pregunta. Seleccione los campos que quiera ver en el resultado, que también se denomina el conjunto de datos, y agregue los criterios. En este ejemplo, los criterios filtran los resultados de Tailspin Toys para el mes de mayo. Las consultas sirven para mucho más que para responder a preguntas. Las consultas son como una herramienta multiuso o unos alicates universales, pueden ser unas de las herramientas más útiles de cualquier base de datos, ya que pueden realizar muchas acciones. Por ejemplo, las consultas pueden proporcionar datos para formularios e informes, además de ayudarle a realizar cambios masivos en los datos. Ahora, puede crear varios tipos de consulta en cualquier base de datos. Para probarlo, seleccione Crear, y después, Diseño de consulta. Por ahora, cierre el cuadro de diálogo Mostrar tabla. Estos son los tipos de consulta que puede crear. Una consulta de selección es la más común. Es el tipo de consulta que le ayuda a obtener respuestas de los datos. Use una consulta de creación de tabla para seleccionar registros de una tabla existente y guardarlos como una tabla nueva. Esto puede ser útil, por ejemplo, si importa un archivo de Excel de gran tamaño y quiere dividir parte de esos datos en tablas separadas. Ejecute las 3 consultas siguientes con datos existentes. Las consultas de datos anexados agregan datos a tablas existentes. Las consultas de actualización cambian los datos existentes y las consultas de eliminación eliminan datos. Use una consulta de tabla de referencias cruzadas si necesita mostrar datos de resumen, como promedios o sumas. Por ejemplo, si necesita conocer las ventas por región, use una consulta de tabla de referencias cruzadas. Una consulta de tabla de referencias cruzadas tiene esta apariencia en el diseñador de consultas y el resultado es similar al siguiente. Como puede ver, esta consulta devuelve datos de ventas por trimestre. Use una consulta de unión para combinar varias consultas de selección en un mismo resultado. Esto resulta útil si necesita ver datos de orígenes que no estén relacionados. Use una consulta de paso a través para conectar con una base de datos de gran tamaño, por ejemplo, Microsoft SQL Server, y procesar consultas en esa base de datos. Al hacerlo, Access se convierte en el frontend, básicamente, un conjunto de herramientas que le ayudan a ejecutar la base de datos de mayor tamaño. Por último, use una consulta de definición de datos para crear o modificar tablas e índices. Lo que ocurre es que Access proporciona tantas formas de crear tablas y cambiar índices que es probable que nunca llegue a usar este tipo de consulta. Ahora vamos a crear una consulta de selección, el tipo de consulta más usada. Para crearla, seleccione la pestaña Crear, y después, seleccione el asistente para consultas. Si es la primera vez que trabaja con consultas, este es un buen punto de partida. Seleccione Asistente para consultas sencillas y elija Aceptar. Seleccione la tabla Números de teléfono y, después, elija los campos Cliente y número de teléfono. Seleccione Siguiente. Cambie el título de la consulta si quiere usar un nombre más descriptivo. Seleccione que quiere mostrar los resultados, y, después,
Elija finalizar. Este es el resultado. Es posible que tenga un par de preguntas en este momento, como ¿qué tipo de consulta acabo de crear? ¿Y cómo puedo saber si estoy llamando al teléfono de la oficina o a un número de fax? Para responder a estas preguntas, agregue datos a la consulta. Para modificar la consulta, vamos a abrir el diseñador de consultas. Seleccione Inicio, después, Ver, y por último, Vista Diseño. El diseñador de consultas le mostrará el origen de datos, en este caso, es una tabla, pero también puede ser una consulta. También puede ver el campo relacionado con la consulta. La cinta indica el tipo de consulta, y en este caso, puede ver que es una consulta de selección. Para agregar el campo tipo y hacer que la lista de teléfonos sea más fácil de usar, tan solo tiene que arrastrarlo. Para ver los resultados, en la pestaña Diseño, seleccione Ejecutar. Aunque usar el asistente para consultas es algo rápido y sencillo, actualmente no le permite realizar todas las acciones. Por ejemplo, no se pueden agregar fórmulas con el asistente para consultas. Así que, para mejorar la flexibilidad y realizar cualquier cambio que necesite, use el diseñador de consultas. Ahora ya conoce los conceptos básicos para crear y ejecutar una consulta con el asistente para consultas y con el diseñador de consultas. Usar las consultas le ayuda a analizar los datos y a obtener las respuestas que necesita.